viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad. Hasta su Dios le bendiga a mis hermanas, en gloria al Señor. Vamos a comenzar a compartir la palabra en esta mañana. por probar Que el Señor bendiga tu vida, su fidelidad. que el Señor bendiga tu casa. También oramos en esta mañana para que seas tú honrando al Señor con tus ofrendas, con tus primicias, con tus diezmos, con lo que tú le traes al Señor esta mañana. Que aunque las iglesias se han cerrado, Dios es el que ha provisto. Dios es el que ha traído la provisión a tu casa. Y tú tienes, como dice su palabra, dad medida buena y apretada, remecida vuestro regazo. Porque irás con lágrimas a sembrar una semilla, pero que el Señor bendecirá cuando llegues al altar y recojas los nuevos frutos. Así que honro y bendigo esa semilla que tú apartas para Dios, porque Dios es el que te ha bendecido, el que ha dado casa, el que ha dado provisión. Así que honro tu vida y declaro que esa ofrenda, que esa donación, que esa lo que tú entregas a la obra del Señor, Dios lo bendiga al 100 por 1 y se multiplique en provisión, en sanidad, que Él traiga sobre tu vida la bendición, que tú aprendas a darle a Dios, aún en medio de la escasez, tú puedas honrar a Dios. Que el Señor bendiga esa ofrenda, esa semilla. Ponte en contacto, haz la forma de poder hacer llegar esa bendición, esa ofrenda a la casa del Señor, porque lo del Señor le pertenece al Señor. Así que Dios bendiga tu ofrenda, tu donación, la manera que tú puedas bendecir la obra del Señor para poder seguir saliendo al aire, transmitiendo, poder tener internet y todas estas cosas. Con eso podemos bendecir la obra del Señor. Padre, en esta hora bendice a cada uno de estos hermanos y hermanas que de su corazón agradecido bendice en tu casa, bendice en tu obra, bendice, Señor, porque tienen un corazón que saben dar, Señor, porque tu palabra dice que para medida buena y apretada recibirán en su regazo, porque con la misma vara que midieron os serán medidos. Yo los bendigo en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanas que están llegando allá a la transmisión, mi hermana María Martínez, mi hermana Elena Afanador, gloria al Señor, mi hermana Giselle que está ahí, dice que hay 7 hermanas conectadas, está la hermana Ponce también, gloria al Señor, está mi hermana María Martínez, está mi pastora Elena Afanador, gloria al Señor. Así que Dios bendiga a mis hermanas que están nuevamente conectándose. Ya tuvimos el tiempo de alabanza, vamos a leer la palabra. En este tiempo de dificultad y en este tiempo de todo lo que está viviendo nuestro país y el mundo entero, gloria al Señor. Dios bendiga la vida de Sujei, que el Señor la bendiga grandemente. Hoy cada uno de nosotros como miembro de la iglesia del Señor tenemos que tener una base y tenemos que preocuparnos como creyentes de ser esas columnas que la iglesia de Jesucristo necesita hoy, esas columnas donde se soporta el peso de la humanidad. Somos columnas, cada miembro de la iglesia debe ser esa columna, y una columna es algo que da amparo, que da fuerza, que da soporte a la vida de las demás personas. Cuando tú te colocas al lado de una persona y tú la ayudas a crecer, tú la ayudas a desarrollar con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu comportar, con tu testimonio de vida, tú estás siendo una columna para esa persona nueva que está llegando a los caminos del Señor. Así que el tema de esta mañana es cómo ser una columna para la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo llegar a ser ese ejemplo, ese testimonio de vida para las demás personas? ¿Cómo llego yo a ser esa columna para la iglesia del Señor? Hoy todos, muchos, nos podemos llamar creyentes, nos podemos llamar cristianos, nos podemos llamar evangélicos, pero no todos somos columnas. No son personas que podemos dar una palabra de aliento, una palabra de consejo, que con nuestro testimonio podamos impartir la vida de nuestros esposos, podemos inspirar la vida de nuestros hijos, podamos inspirar la vida de las personas que están en nuestro entorno. Así que en este tiempo de decadencia moral, de decadencia espiritual, donde cada quien hace lo que bien le parece y no vive las normas de Cristo, hoy se necesita que tú, que yo, que cada una de las personas que conocemos a Dios, lleguemos a ser esas columnas para la iglesia del Señor. ¿Cómo llegar a ser una columna? Hay que limpiar nuestras vidas, hay que sacar muchas cosas que a Dios no le agradan, pero con ese contacto en la palabra del Señor, Dios quiere que nosotros podamos ser ese testimonio vivo
para la gente que está en nuestro entorno. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha escasez, hay mucha decadencia espiritual, hay mucha tristeza, y hoy se necesitan esas columnas, esos apoyos, esos amparos, y tú eres esa persona que con el tiempo, con el caminar en el Señor, con el estudio de la palabra, con eso que recibes cada domingo, que recibes cada noche en un devocional, con esa vida espiritual que tú llevas, con ese desarrollo de esa vida de oración, tú vas limpiando tu vida, porque la palabra dice que esa palabra que Él nos da nos limpia cada día, nos limpia cada tiempo, y nosotros tenemos que preocuparnos por ser esas columnas, que ser esa luz, que ser ese medio. Por eso les enseñé la semana pasada lo que era la sal de la tierra, porque la escuela dominical es para aprender, para recibir la palabra, no para recibir una palabra profética, ni para decir que me va a ir bien, ni para decir que Dios lo puede hacer en medio de la transmisión. Dios te puede declarar una palabra, pero la escuela dominical es el lugar y es el tiempo donde vamos a recibir la palabra, para que la palabra nos corrija, para que la palabra nos exhorte, para que la palabra nos edifique, para que esa palabra pastoral, ese alimento que da tu pastor, te nutra de una manera que tú puedas crecer y desarrollar tu vida como ese hombre, como esa mujer, como ese anciano, como ese niño que conoce a Dios y que tiene temor de Dios, y que a través de esa palabra pastoral que recibes en cada escuela dominical, donde tú vas a nutrirte, a comer ese pasto que tu pastor busca, la presencia del Señor, busca el rema del Señor, y trae un alimento sólido para que tú no tengas una vida mediocre, una vida de altos y bajos, sino que tú puedas nutrirte de una palabra que te enseñe a cómo debes vivir, cómo debes caminar. Evangélico es cualquiera, cristianos son muchos, pero gente que sea columna, que viva una vida con intimidad, son pocos, y yo creo que tú haces parte de ese personal. Así que hoy, dile: Señor, cada domingo yo recibo una palabra que me hace crecer, que me nutre, para poder ser esa columna que la iglesia necesita. Hoy quizás estás comenzando, mañana serás un líder, mañana serás una líder, mañana serás un pastor, una pastora, un salmista, un predicador de la palabra, pero que todo este tiempo tú te has nutrido de una buena palabra. Que como tú tienes una buena palabra, no tienes una vida espiritual raquítica, ni una vida de altibajos, que hoy oro sí y mañana no oro, no. Tú te estás nutriendo, porque nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor no sabemos nada de la palabra, pero cada domingo que yo voy me nutren con una palabra sólida, no con una palabra ven que Dios te va a traer, que Dios va a traer, que Dios te va a bendecir, porque eso es lo que se ha vuelto la iglesia hoy, a declarar, a declarar, a declarar, y está la gente llena de palabras, está la gente llena de profecía, está la gente llena de tantas cosas que la gente declara que pueden ser de Dios, otras no pueden ser de Dios, pero tú ves vidas que caminan sin fundamento, vidas que no tienen vida devocional, gente que todavía no se ha bautizado, gente que trabaja, no honra a Dios con un diezmo, con una ofrenda, no le sirven al Señor, viven una vida de mediocridad. Ellos no les importa si hoy dicen una vulgaridad o mañana dicen gloria a Dios, porque su vida no tiene fundamento, porque todavía no logran entender que la vida que traemos del mundo no es la que a Dios le agrada, pero que cuando llegamos a los caminos del Señor, cada domingo nos nutrimos de una palabra que nos acerca al cielo, que nos hace mejor, que nos va limpiando cada día, que va sacando todas esas escaramuzas que en nuestra vida hay, que a Dios no le agradan. Por eso la escuela dominical no es para profetizar, no es para declarar palabras y que todos los domingos traen un predicador nuevo que predica, y es que yo voy a la iglesia porque es que necesito que me den una palabra de aliento. Tú quieres aliento, ora. Tú quieres ánimo, ahora. Tú quieres, lee la palabra, pero necesita que esa palabra que reciba, qué bueno que Dios te diga que va a traer a tu esposo, qué bueno que Dios te diga que va a honrar tu casa, qué bueno que Dios te diga que te va a dar un carro, que te va a dar una bendición. Gloria a Dios por eso, pero ¿cómo está tu vida? ¿Qué haces tú con lo que recibes, con lo que Dios pone en tu mano? Honras a Dios, le das a Dios lo que le dio, le sirves al Señor, haces una vida de pareja, tu hogar, tu esposa, tus hijos te honran como ese hombre y esa mujer de Dios. A eso es que vamos a la iglesia, a nutrirnos con una palabra para ser mejores personas, mejores vecinos, mejores cristianos, para dejar esa vida pasada y vivir una vida nueva. Así que el tema de esta mañana es cómo ser una columna para la iglesia de Jesucristo. Y tú eres esa persona. Vamos a leer un versículo bíblico que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mire lo que Apocalipsis está hablando a las columnas, a la iglesia de Jesucristo, a cada uno de esos hombres y mujeres que son esas columnas, que son de bendición, que van a ser esas vidas que impartan vida a otras vidas. ¿Qué está hablando Apocalipsis hoy aquí? El apóstol Juan, ¿qué le dice a la iglesia? Oíd la voz del cielo. O sea, el apóstol Juan, en una revelación que tiene, trae una palabra a la iglesia en este tiempo y dice, que Juan le dijo allá en los tiempos de Apocalipsis, que nos lo dice esta mañana, dice, oíd la voz del cielo. ¿Qué está diciendo Dios en esta mañana a través de su pastor? Que le está dando una palabra que lo nutre, que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Cada vez que vamos a aprender la palabra, sí, yo sé que puedes tener un problema marital, puedes tener un problema económico, puedes tener un problema de enfermedad, necesitas una palabra para eso, Dios te la va a dar. Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que provee, que suple, que multiplica, que bendice. Ahí estamos claros, pero necesitamos una palabra que nos haga crecer para poder gozar de ese matrimonio que va a ser restaurado, de esas finanzas que van a ser restauradas, de esos hijos que van a ser restaurados. Porque ¿de qué me sirve a mí recibir? ¿Se acuerda la palabra que dice? ¿De qué le sirve al hombre que gane toda la plata del mundo si hoy vienen a pedir su alma y la pierde? Entonces tenemos que luchar con los problemas que tenemos emocionales, sentimentales, espirituales, ok, pero que nuestra vida espiritual debe crecer. En medio de esas luchas, en medio de esas dificultades, ya no eres la mujer que grita, ya no eres la mujer que insulta, ya no eres la mujer que peleas con tus hijos, ya no eres el hombre que discute, ya no es el hombre iracundo, ya no es el hombre. ¿Por qué? Porque tú estás en un proceso de ser esa columna que la iglesia necesita, porque eres sal, pero también eres luz. Y para ser sal hay que ser luz, porque tú vas a alumbrar tu entorno y la gente va a decir, wow, cómo este hombre, cómo esta mujer ha cambiado. Y Dios te dice esta mañana, ¿quieres llegar a ser ese ejemplo, esa columna para la iglesia de Jesucristo, donde muchas personas puedan encontrar un apoyo, pueden encontrar un respaldo, pueden encontrar un consejo, pueden encontrar una dirección, pueden encontrar que aunque no hable ni diga una nada, pero que con su testimonio de vida diga, wow, cómo esa persona me impacta, que cuando esa persona habla, sus palabras son sazonadas, que cuando esa persona habla, sus palabras nutren, que cuando esa persona se expresa, sus palabras bendicen la vida de otra persona, porque es una persona que quiere ser esa columna, que está luchando con sus pruebas, que está luchando con sus luchas diarias, que la tenemos todos, pero que cada noche va donde el Señor y dice, aquí estoy. Quiero ser esa persona diferente, quiero ser esa persona que crezca en los caminos del Señor. Y Dios te dice esta mañana, tú vas a ser esa persona, pero para ser esa columna necesitas oír la voz del cielo. Y esa voz del cielo que dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. O sea, salid de ella. La contaminación que el pueblo había recibido por Babilonia, Dios le estaba diciendo, salgan de Babilonia, salgan de esa contaminación, salgan de esa vida que lleven, salgan de esa vida, oigan la voz del cielo que les dice, salid de ella, o sea, sal de esa vida, de ese Babilonia, de ese mundo, de ese Egipto que antes nosotros vivíamos, pero que hoy, por la misericordia y por la gracia del Señor, vivimos en el mundo, pero tenemos la palabra, tenemos al Señor, nos comportamos de otra manera, hablamos de otra manera, porque tenemos que ser esa luz para la humanidad, porque hay mucha gente que nos sigue, que nos ve. Entonces Dios le dice a ese hombre y esa mujer que esta mañana anhelan crecer en el Señor, anhelan ser parte de la iglesia y no solamente quedarse estático en la iglesia, sino ser ese hombre y esa mujer que sea de bendición para otras personas. Y el apóstol Juan les dice en Apocalipsis, oíd otra voz del cielo, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. O sea, Dios dice, tú quieres ser esa columna, esa luz en medio de la oscuridad, sal de ese lugar, sal de ese entorno, pueblo mío, y no participes de sus pecados. ¿Quieres ser una columna que glorifique el nombre del Señor? ¿Quieres ser un ejemplo? No participes de lo que otro participa. Y por eso Dios dice, sal de ella, sal de en medio de ella, pueblo mío. Dios quiere que tú y yo nos seamos esas columnas. Pero para ser esas columnas no tenemos que ser partícipes de la doble moral de los que viven en nuestro entorno, de las conversaciones de doble sentido, de los chistes de doble sentido, de las vulgaridades, de las palabras soeces, de esas reuniones donde se sientan a hablar y a denigrar y a dañar la imagen de otra persona. Sal de ese entorno. ¿Quieres ser una columna?
La Biblia dice que el varón de Dios, el que no anduvo en camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, Salmo 1:1, sino que en su corazón medita y se deleita en la ley de Dios. Dios te está diciendo hoy, esta mañana, a ti y a mí, no solamente a ti, porque te estoy predicando, pero también me lo dice a mí y me dice que él oyó, Juan oyó una voz del cielo que decía, salid de ella, o sea, salid de ese entorno, pueblo mío. Nos habla a nosotros que queremos ser esos testimonios, esos ejemplos, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y mire lo que dice, ni recibas parte de sus plagas. O sea, que Dios quiere que para que tú puedas llegar a ser esa columna, tienes que salir del entorno pecaminoso. Tú no vas a irte a vivir a la luna, ni a irte a vivir al cielo, ni a irte a vivir, porque todavía no es el tiempo. Pero tú puedes vivir en tu casa, tú puedes vivir en tu entorno, tú puedes participar con los tuyos, tú puedes hablar con los tuyos, mientras el tema de conversación sea un tema que ni ofenda a Dios, ni daña a nadie, ni dañe tu testimonio. Yo participo ahí en la terraza, mi hermano se sienta, tiene un negocio, mi hermano participa con sus amigos, yo estoy sentado con ellos ahí, hablo, nos reímos, un día hablamos de fútbol, otro día de esto, otro día de que pasó esto, mira que eliminaron al Junior, mira que esto, mira que el otro, y hablamos y compartimos. Pero cuando ya yo veo que el tema de la conversación, y entonces llega la fría, llega la cerveza, y entonces comienzan a hablar del uno y hablar del otro, porque el ser humano es así, yo me levanto y me retiro de ese entorno porque no es mi entorno. Y porque a mí no me interesa saber lo que hace otro, o cómo vive otro, o cómo participa otro, porque cada quien tendrá que darle cuenta a Dios. Entonces yo participo con mi familia cuando el entorno no deshonra a Dios, y cuando mi testimonio no, porque entonces hablan del uno, hablan del otro, y ¿cómo quedo yo? El pastor, mire, hablando de otro, no. Entonces dice el Señor esta mañana, ¿quieres ser columna? ¿Quieres ser esa columna que la iglesia hoy necesita? Yo me le presento al Señor del local con esa persona de confianza, de testimonio. Dios te bendiga, buenos días, ¿cómo está? Pero no me conocen por otra cosa, sino porque soy un cristiano que cada vez que abre su boca tiene la palabra de Dios. Me río, lo saludo, ¿cómo está? Él tiene que ver en mí ese testimonio de ese hombre de Dios, en mi esposa, que no participamos. Estamos ahí como familia que somos, pero que cuando el entorno no es agradable, yo me retiro. No tengo por qué estar ahí, porque no es mi entorno. Pero cuando estamos hablando, nos sentamos y compartimos. ¿Por qué? Porque si yo participo de sus pecados, recibo las plagas que Egipto recibió. Y Dios quiere que tú, para que llegues a ser columna, tienes que tu entorno limpiarlo, vivir. Dios te bendiga, Vanessa, Dios te guarde. Tenemos que salir de ese entorno que el mundo, para el mundo es normal hablar mal de otra persona, dañar la imagen de otra persona, pero para el creyente no. Entonces, este pasaje que acabamos de leer habla a todo aquel que es pueblo de Dios. La Biblia habla que Babilonia representa confusión, cautividad. Y Dios le está diciendo, sal de ahí, pueblo mío, no participe de esos pecados. Babilonia y Egipto representan confusión, representan esclavitud, representan mezcla, representan el humanismo, representan todo aquello que es agradable a los ojos del hombre. Entonces Dios nos pide en esta mañana que para ser columnas tenemos que salir de los entornos que no glorifican a Dios, para no participar de sus pecados y no recibir las plagas que el mundo recibe. Pero el Señor necesita gente definida, gente dispuesta a hacer un alto en su vida y meditar de cuál ha sido su camino. Queremos llegar a ser columna. La columna, el tema de esta mañana es cómo llegar a ser columna de la iglesia. Y para ser columna tenemos que salir de los entornos que no glorifican a Dios, porque tú debes poner aquí y en tu corazón que tú eres luz en medio de las tinieblas, que tú no puedes participar de las obras de la carne, sino que tú, como ese hombre de Dios y como esa mujer de Dios, tú vas a crecer y vas a participar de esas situaciones. Dios te bendiga, hermana Francia, hermana Liliana, de donde no daña tu vida con Cristo. ¿Cómo? El tema de esta mañana es cómo llegar a ser columna de la iglesia, basado en el versículo de Apocalipsis 18:4, que dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este pasaje nos habla que Dios le decía al pueblo de Israel que saliera
de lo que recibió de Egipto, que saliera de sus vidas de lo que recibió de Babilonia, porque duraron mucho tiempo cautivos en Babilonia, en Egipto más de 450 años y en Babilonia más de 250 años, donde trajeron su cultura, absorbieron su forma de hacer, absorbieron su paganismo, absorbieron todo esto. Y Dios en el libro Apocalipsis, Juan dice a la iglesia: oíd la voz del cielo, salid de ella, pueblo mío, no participes de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas. Todo lo que este mundo está recibiendo, el coronavirus y todo lo que estamos viendo, es el resultado de que el pueblo o que el mundo se soltó de las manos de Dios. Y lo que está recibiendo es resultado de su desobediencia, de vivir lejos de Dios. ¿Y Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios está buscando una iglesia que está allá, que se apartó, que se soltó de las manos de Dios, y Dios quiere traer esa iglesia que venga a los pies de Cristo. Este bendiga su life. Pero que tú y yo necesitamos llegar a ser esas columnas. Por eso venimos a una escuela dominical a aprender la palabra del Señor. Babilonia y Egipto representan confusión, representan esclavitud, representan humanismo, representan la forma del hombre de vivir sin Dios en sus vidas. Entonces Dios le dice a su pueblo: salgan de ahí, para que sean esa luz y esas columnas donde muchas personas nuevas puedan venir y ser ese soporte, y ustedes puedan ser ese canal de bendición, que puedan bendecir la vida de aquellos que están comenzando en los caminos del Señor. Pero el Señor necesita gente definida, gente que diga: yo soy cristiano, pero que no vivo como antes. Que por eso que cuando escuché la palabra del Señor y Cristo vino a morar a mi corazón, cuando yo lo acepté, fue porque el Espíritu Santo trajo el convencimiento a mi corazón de que la vida que yo llevaba sin Dios no servía para nada, y que necesito a Cristo para que Cristo pueda cambiar lo que yo viví y no vuelva a cometer los errores que un día cometí. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces el Espíritu de Dios que está en tu vida tiene que producir cambio en tu vida a medida que tú y yo le demos la oportunidad al Espíritu Santo de cambiar mi carácter, de cambiar mi pasado, de cambiar mis costumbres, de cambiar mi forma de ser. Porque si yo sigo siendo el mismo, grosero, repelente, petulante, amargado, triste o vulgar, pero digo que soy cristiano y tengo una Biblia en mis manos, no soy cristiano, soy un religioso más. No tengo una intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios se ve reflejada en el cambio de vida en la vida de la persona. Cuando usted habla en la Biblia, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ve que el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Pablo era un asesino, Pablo era un torcido, Pablo era un hombre que mataba a los evangélicos, y Dios se le aparece a Pablo en el camino y le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo el Señor a Pablo: te estás estrellando con algo que te va a hacer daño. Eso que estás haciendo de matar a mi iglesia te va a hacer daño, porque dura cosas es dar coces contra el aguijón. Nadie coge una abeja y le pone el dedo para que la abeja y la avispa lo pique, porque sabe que le va a doler. Así es cuando nos estrellamos con el Señor. Y Dios le dijo a Ananías: ve y predícale a Pablo. Y Ananías no quiso ir, pero Dios le dijo: ve, porque instrumento útil me es, y le he de enseñar cuánto ha de sufrir por amor a mi obra. Y usted ve la vida de Pablo, lo que era a lo que fue, porque le permitió ser a Dios, que el Espíritu de Dios viviera en su vida y su vida pudiera ser transformada por el Espíritu Santo, y Pablo llegara a ser esa columna donde se soportó la iglesia cuando comenzó, y Pablo escribió más de 14 libros del Nuevo Testamento, que hoy esa vida de Pablo ha transformado por la palabra del Señor muchas vidas, porque fueron libros que se escribieron para el crecimiento de la iglesia. Entonces usted puede ver en Pablo uno que era y uno que llegó a ser. Uno que era sin Cristo, asesino, matón, a otro que fue la columna de la iglesia primitiva, pero que lo que Pablo enseñó, y que Pablo nunca conoció a Cristo en persona como lo conocieron los apóstoles, pero que la vida de Pablo marcó más la vida de la iglesia, porque llegó a ser esa columna que la iglesia necesitaba, donde muchos se amparaban. Pero Pablo tuvo que vaciar su vida de él. Pablo tuvo que vaciar su vida de su costumbre, de su judaísmo, de su conocimiento bíblico, de lo que sabía, porque fue instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la época. Por eso es que usted escucha que Pablo dice: tengo todo por basura con tal de agarrarme del llamado que Cristo me hizo. O sea, él llegó a decir que todo el conocimiento que Gamaliel le dio y todo el celo que él profesaba matando a la iglesia, dijo: lo tengo por basura.
Y llegó a ser Pablo esa columna. Entonces, para ser una columna de la iglesia en este tiempo donde no hay moralidad, donde no se identifica quién es el creyente verdadero y quién no es el creyente verdadero, hoy nos paramos en los púlpitos, predicamos con rabia, con enojo, con ira, duramos 4 y 5 meses sin hablar a la gente y así vamos y ponemos las manos y oramos por las personas. Eso se llama religiosidad. Eso se llama una vida que no tiene temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios se limpia, se guarda para Dios y es testimonio. Necesitamos ser columnas. Para ser columnas como Pablo, que nuestra vida sea vaciada de lo que antes vivíamos, de los cuentos, de los chismes, de las murmuraciones, de nuestra vida de ron, de paganismo, de idolatría, de caminar tras un santo, de hacer procesiones, de buscar brujería, de ponernos aseguranza. Esa vida pasada tiene que quedar en el pasado. Para ser una columna que la iglesia necesita hoy, necesitamos vaciarnos, pero necesitamos gente definida, gente dispuesta, escuche, número 1, a hacer un alto en su vida y a meditar hoy, por dónde ha caminado y preguntarse, ¿soy esa columna que la iglesia necesita? ¿Soy ese reflector que refleja la vida de Cristo en aquella persona que no tiene a Cristo? Soy esa persona que tiene la autoridad espiritual y moral para decirle a una persona, deja esa vida. Yo te presento a Cristo, que ha cambiado mi vida, para que tú puedas ser esa persona. Esa persona te mirará y dirá, cierto que sí, he visto un cambio en ti y recibo ese Cristo que tú hablas porque te he visto cómo Dios ha cambiado tu vida. Esas palabras tuyas tienen la autoridad para cambiar otra vida. Y que la persona me diga, ¿dónde está el cambio en tu vida? ¿En qué has cambiado? ¿En qué marca la diferencia en tu vida? Entonces, Dios está buscando columnas esta mañana, que seamos el soporte de la iglesia de Jesucristo, sabiendo que el soporte número 1 es Cristo, pero que la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. O sea que para llegar a Dios hay que llegar a Jesús. ¿Y quiénes llegan a la gente a Jesús? La iglesia. La iglesia presenta a Cristo y el Espíritu Santo convence, la persona acepta a Cristo y Cristo lo lleva al Padre. ¿Sí está viendo? Jesús lleva a la humanidad al Padre. La iglesia de Jesucristo presenta a Jesús, presenta el mensaje de salvación. El Espíritu Santo es el que convence y cuando esa persona acepta a Jesús como Salvador, Jesús lo toma y lo lleva al Padre. Entonces hoy necesitamos gente que sea columna de la iglesia de Jesucristo. Y para ser columna tenemos que entrar en un proceso de liberación de la palabra, de ministración. Que usted que conoce la palabra, que sabe lo que es adulterio, haga la manera de casarse. Sabe lo que es fornicación, haga la manera de casarse. Porque eso no agrada a Dios. Y usted comienza a buscar la manera de cómo organizar mi vida. Porque la Biblia me enseña que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Puedes cantar bonito, puedes hablar bien, puedes predicar excelente, pero si no hay una vida que agrade a Dios, el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Pero si eres una persona que tú tratas, tu esposo no es cristiano, tú eres cristiana, pero tú haces la manera como convencer a tu esposo para que se case. Y nosotros necesitamos hoy ser esas columnas. Dios te bendiga, Luzma. Entonces, hoy Dios está buscando gente definida. Bueno, digamos algo. Hasta hoy no he sido esa luz. Hasta hoy no he sido ese canal. Hasta hoy no he sido esa columna. Pero hoy, esta mañana, escuchas la palabra que dice Apocalipsis 18:4. Oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. No participéis de sus pecados para que no hagas parte de las plagas que van a venir sobre este mundo. Entonces, tú hoy, tú y yo puede que no hayamos sido ese canal de bendición. Que no seamos esas columnas. Un ejemplo. Pero tú puedes hacer hoy un alto. Tú puedes hacer un alto hoy y decir, Señor, quiero ser esa columna. Quiero ser esa persona. Pero preguntémonos algo. ¿He logrado salir de Babilonia? Porque el versículo 18:4 que dice, y oí otra voz de Apocalipsis, y oí otra voz del cielo, dice Juan, que decía, salid de ella, o sea, de en medio de Babilonia, de en medio de Egipto, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces la pregunta de esta mañana, en todo lo que te he enseñado hasta ahora,
podemos hacer una primera pregunta. ¿Hemos salido nosotros de Babilonia? ¿Hemos salido nosotros de Egipto? ¿Hablamos de otra manera? ¿Solucionamos los problemas de otra manera? ¿Arreglamos las cosas de otra manera? es la forma. Hoy necesitamos que la palabra del Señor more en nosotros. Con esto no te estoy diciendo que soy mejor que tú. Con esto no te estoy diciendo que no cometo errores. Pero a esta altura de la vida algo ha debido cambiar en tu vida y algo ha debido cambiar en mi vida. Por eso la pregunta de esta mañana, que estás aprendiendo, tú que estás ahí, gracias por quedarte, por estar ahí, recibiendo esta palabra esta mañana. ¿Hemos salido de Babilonia? ¿Hemos salido de la cultura del mundo? ¿Hemos salido de esa forma que el mundo arregla las cosas? ¿Hemos salido de la manera como el mundo ve las cosas? ¿Hay esa santidad en nuestras vidas? ¿Hay ese temor y respeto a Dios? Así que yo le digo al Señor esta mañana que me ayude, porque estamos atravesando momentos difíciles. Estamos atravesando en este momento una división terrible en la iglesia, porque no hemos sabido recibir las cosas que el Señor nos da. Y hoy queremos formar y abrir cosas y crear cosas cuando lo estamos basando en una mentira, en un error. Y nos paramos a predicar la palabra cuando estamos mal y tenemos rabia y tenemos enojo hacia las demás personas. Entonces, no te estoy diciendo con esto que sea mejor que otras personas, pero la pregunta es, ¿he sacado a Babilonia de mí? ¿He sacado a Egipto de mí? Estoy en la iglesia y todavía actúo como actúa el que no conoce a Cristo. Todavía arreglo mis problemas como lo arreglaba cuando estaba en el mundo. Todavía hay esa falta de perdón en mi corazón. Todavía hay rencor y rabia en mi corazón, como Dios me mostraba esta madrugada. Porque tú no puedes ir y dañar la imagen de otra persona porque tenga rabia. ¿Dónde está el amor de Dios? Si la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, tú tienes que darle de comer. Que si tu enemigo tiene hambre, tú tienes que darle de comer. Y si tú te crees mejor que otra persona, porque te han pagado mal, porque te usaron, porque te abusaron de ti, el amor de Dios que está en tu vida te debe dar para amar a esa persona por encima de los errores que tiene. Porque eso lo hizo Cristo conmigo. Entonces, he salido de Egipto, he salido de Babilonia y estoy creando algo y estoy formando algo basado en una rabia, en un enojo, en una ira. ¿Dónde está Dios? Es importante saber esto, estar consciente de ello. ¿Por qué? Porque fuera de ella, las plagas que sobre ellos vendrán no nos alcanzarán a nosotros, porque las plagas no son para el pueblo de Dios, son para los que no conocen a Dios, para los que viven en desobediencia, que han huido a recibir la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando Dios llevó a Israel a Egipto? Dice que José colocó a su familia en Gosén. Dios colocó a su familia en Gosén. Y cuando las plagas vinieron, puedo estar mal, lo he equivocado, pero solo 2 plagas se vieron tanto en Egipto como en Gosén. Mañana les voy a traer esa cita porque sé que la leí, sé que está en la Biblia. Y dice que Dios dijo: haré diferencia entre mi pueblo e Israel, Egipto. Y comenzaron las demás plagas. Fueron 10 plagas en total, pero creo que 3 o 2 las participó el pueblo de Israel en Gosén. Las otras 7 o las otras 8, cuando les corrija, no las vivió el pueblo de Israel, las vivió Egipto. Tanto está que dice la Biblia que cuando hubo la plaga de oscuridad, la gente se sentaba al frente de otras y no se podían vivir porque había una oscuridad sobre toda la tierra. Pero en Gosén había luz en todas las casas. Cuando vino la muerte de los primogénitos, Dani, estoy predicando la palabra, ahorita te llamo, tranquila, déjame terminar la escuela dominical y ahorita te llamo. Entonces, cuando murieron los primogénitos de todo Egipto, en la casa de Israel no murió un primogénito. Entonces, la palabra esta mañana que dice en Apocalipsis 18:4, oí una voz que decía: salid de ella, pueblo mío, no participes de sus pecados, para que una parte de sus plagas no venga sobre ti. Las plagas no vienen para la iglesia.
Esta pandemia no es para la iglesia, es para el mundo que ha decidido vivir sin Cristo. Y que por nosotros ser parte del mundo, muchos de nosotros nos vamos a enfermar porque es algo viral, pero que esto no es resultado de la iglesia, es resultado de un mundo que vive lejos de Dios, pero que sí es resultado de una iglesia que se apartó de Cristo, por una iglesia que está en el mundo, que todavía no ha conocido a Cristo, que hace parte porque por la predestinación de Dios fueron escogidos de la fundación del mundo, hacen parte de la iglesia, aunque hoy no son cristianos ni han aceptado a Cristo, pero que por la predestinación de Dios fueron escogidos del vientre. Y esa gente hace parte del mundo y está allá. Y Dios ha permitido esta plaga para que muchos que están allá, que son de Cristo, pero que no hacen parte del rebaño de la iglesia o del rebaño de Cristo, acepten a Cristo en medio de esta pandemia, vengan a los pies de Cristo. Y aquellos que un día se soltaron de la mano de Dios, se reconcilien con Dios, vengan a los pies de Cristo. Y entonces cuando Cristo vendrá, arrebatará a la iglesia. Y lo que pasa aquí en la tierra, ya usted lo sabe, 7 años de tormento. Y la iglesia estará en el cielo, en las bodas del Cordero, gozándose por la eternidad. Y después de los 7 años volveremos nuevamente a la tierra, donde Satanás será encarcelado por 1000 años y la iglesia reinará. Entonces nosotros, iglesia, esto no se predica, hermano. Yo con esto no le quiero decir que soy mejor que usted. Yo también estoy peleando la buena batalla de la fe. Pero si la palabra está en mí, yo tengo que ser columna para las demás personas. Yo tengo que ser ese apoyo, ese soporte para las demás personas. Entonces la pregunta esta mañana, ¿hemos salido del mundo, de Babilonia, de Egipto, para no recibir esas plagas? Sin embargo, si hay en medio del pueblo de Dios gente que no haya logrado salir de allí, esas plagas también le alcanzarán. Dios le bendiga a Adelina Amador, Dios te bendiga a Dani Domínguez, Dios te bendiga a Alberto Martínez, Dios te bendiga el hermano de León, gloria al Señor, Johanna Arias, que ha llegado a la transmisión, a Luzma, a Wilmer Cantillo de León. Dios le bendiga a todos los que han llegado a la transmisión. Ahora, la pregunta es en esta mañana, ¿por qué muchas plagas que padecieron los egipcios, muchos cristianos la padecen en el ámbito espiritual? Veamos 2 versículos. Éxodo 8, 16 al 17. Mire la pregunta, ¿por qué muchas de las plagas que padecieron los egipcios, muchos cristianos la padecen en el ámbito espiritual? No estoy hablando literalmente de la plaga de mosca, de la plaga de piojo, que usted, el piojo vive sobre su vida o la mosca vive en su casa porque hay porquería. Estoy hablando esa plaga en el ámbito espiritual. Lo que representa el piojo y lo que representan las moscas y lo que representan los insectos. En el mundo espiritual, esas plagas las viven algunos de los creyentes porque sus vidas no han salido de Babilonia. Hablan de Cristo, profesan a Cristo, predican de Cristo, cantan los coros, alaban al Señor, pero sus vidas no son luz ni para sus propias casas, ni para sus esposas, ni para sus esposos, ni para sus hijos, ni para nadie. ¿Alguien me está entendiendo? Esto no es una palabra de juicio, ni estoy juzgando a nadie. Yo simplemente estoy enseñando la palabra. Tú la recibes y por el Espíritu Santo, Él te dirá, saliste de Egipto, saliste de Babilonia, eres parte de la iglesia, estás padeciendo esas plagas, estás participando en sus pecados. Eso es algo personal. Yo doy la palabra que el Señor me trajo y tú la recibes y la digieres por el Espíritu y tú analizas y tomas las mejores decisiones. Amén. Mire lo que pasa en el ámbito espiritual. Éxodo capítulo 8, versículos 16 y 17, refiriéndose a la plaga de los piojos. Entonces el Señor dijo a Moisés, Éxodo 8, 16 al 17. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron Aarón y Moisés. Y extendió Aarón su vara, golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en piojos. Esta plaga, quizás tú no tienes que echarte Cruz Azul esta mañana porque tienes piojos. Estoy hablando lo que representa esta plaga en el ámbito espiritual. Los piojos atacan la cabeza, aquí. Es decir, traen confusión. Usted puede ver hoy una iglesia confundida. Usted puede ver una parte de la iglesia en confusión. Usted puede ver una parte de la iglesia que vive confundida porque esa plaga de piojo en el mundo espiritual, porque la pregunta es ¿por qué estas plagas
afectan a muchos cristianos todavía. Entonces te lo voy a explicar. Los piojos atacan la cabeza, es decir, por medio de la confusión. Es tipo de gente que, por ejemplo, a veces creen que el danzar es bueno, otros creen que el danzar es malo. Otros se ponen el velo, otros se quitan el velo, otros el pantalón, otro que la camisa, otro que es bueno esto, otro que es malo esto. Porque como no hay una palabra sobre sus vidas, ellos todavía viven debatiendo si es malo esto, si es malo lo otro, si ponerse el pantalón, si pintarse, si maquillarse, si el velo, si la danza, que la danza es del diablo, que la danza es de Dios. O sea, hay una confusión tal en su vida que lo que está operando sobre ellos es una plaga que se llama piojo en el mundo espiritual, que trae sobre su cabeza confusión. No entienden la palabra, no hay revelación de la palabra, la pueden estar leyendo, pero no la entienden. Pero esto es debido a que no han tomado una decisión firme de salirse por completo de Egipto y de sus tradiciones. Están en la iglesia, tienen esta confusión. ¿Por qué? Hombre, porque si yo estoy en los caminos del Señor, como mujer, viste como una mujer de Dios y punto, y se acabó. Ya, si esto es bueno, si esto es malo, si me pongo, si me quito. Nosotros no vivimos como el mundo vive. Si te vas a poner un jean, ten la paz que no tiene. Si te lo vas a quitar, pero tú no tienes por qué estar pensando en lo que uno piensa y en lo que otro piensa. O sea, hay una parte de la iglesia. Yo no acepto, yo no me congrego en esa iglesia, cristianos, porque es que ahí se ponen pantalón. Pero tienen una lengua así que dañan a todo el barrio. Pero no se congregan porque ahí se ponen pantalón. O sea, hay una parte de la iglesia que todavía vive en confusión. ¿Pero a raíz de qué? De que todavía sus vidas no han salido de Egipto. En el sector donde nosotros vivimos, donde está la iglesia, yo siempre lo he enseñado. En los carnavales hacen unas cosas que se llaman el carnavalito del sur, no sé qué, y eso pasa por toda la 14. Y usted ve cristianos que suben con una silla a sentarse allá a ver pasar la caravana y los disfraces. Es que eso no es malo, yo me estoy divirtiendo, estoy viendo los vestidos, estoy viendo los disfraces. El hombre de Dios no participa de eso. ¿Pero por qué va y ve? Porque todavía su corazón está amarrado a esas cosas. Su corazón todavía está amarrado a eso. Necesitan ver eso para sentirse feliz. Y el creyente que tiene a Dios vive en una confusión de lo que es bueno y de lo que es malo, porque el libro de Isaías dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces eso es una plaga en el mundo espiritual de piojos que todavía opera sobre la vida de algunos creyentes, porque están en confusión debido a que todavía no han decidido sacar a Egipto. Y usted los ve, hermanos, que se congregan, cantan, saltan, son buenos cristianos. Llega tiempo de carnaval, se aparta, pasa carnaval, vuelven a la iglesia. Vienen las velitas, se apartan, se van las velitas, vuelven a la iglesia, porque su vida está en confusión. No estoy diciendo que toda la iglesia. Hay parte de la iglesia. La pregunta es por qué hay parte de la iglesia que todavía le afectan estas plagas. Porque no había una firme decisión en sus vidas de salir de Egipto. O sea, están en la iglesia, pero todavía están en el mundo, todavía se masturban, todavía tienen vida doble, todavía son infieles a sus esposas, todavía son infieles a sus esposos. O sea, hay tantas cosas en sus vidas y todavía no logran ser esas columnas que Dios quiere. Mira lo que dice el versículo 20 y 22 del capítulo 8 de Éxodo. Y el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambre de insectos sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambre. Está hablando de la plaga de mosca. Y también el suelo sobre el cual están. Mas aquel día yo pondré aparte, gracias Señor, yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambre de insectos, a fin de que sepan que yo soy el Señor, porque yo soy el Señor de la tierra. Está hablando de la plaga de moscas, enjambre de insectos. Dios le habló a Faraón y Dios dijo: yo haré diferencia, que habrá moscas en todo Egipto, pero que mi pueblo que vive en Gosén no tocarán. La plaga de mosca no llegará allá. ¿Por qué? Porque dice: porque en ese lugar mora mi pueblo, para que no haya allí enjambre de insectos de mosca, a fin de que sepan que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra.
Entonces usted puede entender hoy a la luz de la palabra porque hay creyentes que padecen tantas cosas y hay una parte de la iglesia que no padece estas cosas, porque hay una parte de la iglesia que todavía no se ha decidido por Cristo, que está en el mundo, que está en la iglesia de Jesucristo, cantan, saltan y brincan, pero participan de todo. Es el grito de Dios a través de Apocalipsis 18:4 que dice: y oí una voz del cielo que decía: pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, para que no reciban parte de sus plagas. Entonces estamos viendo que la plaga de moscas y la plaga de piojos en el mundo espiritual representan confusión. Los piojos toman la cabeza, el piojo es sobre la cabeza. En el mundo espiritual habla de confusión. Entonces todavía hay creyentes en el mundo espiritual con la plaga de piojos. En el mundo espiritual no tienen piojos, pero viven en confusión. Este segundo versículo: las moscas se mueven donde hay desorden, donde hay basura. Usted en un lugar que esté limpio, usted no va a encontrar moscas, ni insectos, ni nada. Porque la mosca tiene la capacidad de moverse en su hábitat. Y el hábitat de la mosca es el desorden, es la basura. Y hay parte de la iglesia que tiene un desorden emocional tan lleno de tanta basura, de rencores, odios, enojos, griterías, murmuraciones. Pastor, usted está diciendo una herejía. No, ahí está la Biblia, la palabra lo enseña. Que habían 10 vírgenes, 5 estaban apercibidas, 5 estaban desapercibidas. 5 llenaron sus lámparas, 5 estaban jugando Free Fire y jugando, perdiendo el tiempo, y otras 5 estaban apercibidas. Quiere decir que el 50% de la iglesia de este tiempo, cuando venga Cristo, bíblicamente el 50% de la iglesia se quedará. Eso está diciendo entender que hay plagas que afectan la iglesia, como la de los piojos, que todavía viven a las personas en desorden, en confusión. Hay otras, como la plaga de las moscas, que habitan sobre la basura, sobre donde hay desperdicios y tantas cosas. Por eso la iglesia, donde hay desorden, donde no aceptan la necesidad de estar bajo una formación pastoral. Hoy todo el mundo se va y todo el mundo abre y todo el mundo forma una iglesia y todo el mundo hace y todo el mundo deshace, porque hoy no se les puede corregir a la gente. Hoy a la persona no se les puede decir nada. Hoy a la persona, cuando se crecen y ya son mayorcitos, ya son los papás de los pollitos, ellos tienen más autoridad que los pastores, y ellos, yo me voy y ya, porque no son, porque su vida viven en desorden, porque no son capaces de sujetarse, no son capaces de someterse a otra persona, pero sí quieren que otras personas se sometan a ellos, pero ellos no se someten a nadie. Quizás las personas pueden decir: pastor, pero usted salió de su iglesia. Sí, yo salí de mi iglesia Cuadrangular de La Paz, donde estaba, porque mis pastores me dijeron: aquí no hay un lugar para ti. Y yo salí de ahí, entregué mis cargos y me fui. Porque ellos me dijeron, él me dijo a mí: aquí no hay una oportunidad para ti. Y yo salí. Y Dios nos dijo que abriéramos la obra en Villate. Ahí estamos. Después del tiempo busqué a mis pastores, hablé con ellos, les pedí perdón, les pedí disculpas por la rabia, por el enojo que tuve en el momento que salí. Pero entendí que fue Dios que me sacó. Y mi corazón está en paz, porque no tengo nada en contra. Son mis amigos, nos hablamos todos los días, nos preguntamos, nos saludamos. Ya eso es una historia patria. Pero hoy todavía hay plagas que operan sobre la iglesia, donde hay desórdenes emocionales, donde ya nos creemos más que la otra persona. Yo cuando voy a la Biblia me encuentro que Esther era reina y Mardoqueo era el tío, y Mardoqueo fue el que escribió a Esther. Mardoqueo creyó a Esther. Mardoqueo era un pobre simple escribano ahí del palacio, era el que escribía, transcribía del arameo, del griego o del persa al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera entender, porque estaba cautivo en una nación de que hablaban otro idioma, y Mardoqueo era escribano, o sea que el rey hablaba en arameo, él transcribía al idioma hebreo, y él le transmitía esas noticias al pueblo hebreo para que el pueblo hebreo pudiera entender, porque la nación estaba presa ahí. Pero Mardoqueo escribió a Hadasa, a Esther, en sujeción, en autoridad, y aun cuando Esther fue llevada al palacio en un engaño, porque no dijo que era Esther, aun cuando Esther fue nombrada reina, Esther nunca Esther perdió la autoridad y el respeto a Mardoqueo. Siempre lo respetó, siempre lo veneró, siempre lo honró. Nunca que porque era reina se creyó más que un
simple escribano. Hoy en día, iglesia, hay desorden. Por eso hay muchas personas que no han podido ser columnas de la iglesia. Las moscas se mueven donde hay desorden, donde hay basura. Por eso la iglesia donde hay desorden, donde no aceptan la necesidad de estar bajo una formación pastoral, allí es donde opera la plaga de las moscas. En la familia, donde no aceptan la autoridad del hombre, donde son las mujeres las que mandan, donde son las mujeres las que dominan, donde son las mujeres las que tienen ese espíritu de Jezabel, que son las que mandan. No es que como mi esposo es inconverso y yo soy la cristiana, en mí es que está el Espíritu Santo, mi esposo es un cero a la izquierda. No, señor, el hombre es la cabeza del hogar como Cristo es la cabeza de la iglesia. Puede ser inconverso, puede que no sea cristiano, pero la autoridad del hogar es el hombre. Y es una autoridad que se la delegó Dios, no la mujer. Entonces, hay desorden en la vida del creyente cuando no acepta la cobertura pastoral, que no le pueden corregir porque se van. Y hoy se van. Y vea, yo conozco uno que me decía, fulanito ha tenido como 10 padres espirituales, fulanito tiene no sé cuántos padres espirituales. Y ese fulanito que se quejaba porque otras personas tenían 10 padres espirituales, hoy se congrega en otro lugar y hoy ponen las publicaciones. Saludo para mi pastor fulano de tal. Un pastor que nunca lo crió, un pastor que nunca oró por él, un pastor que nunca lo crió, un pastor que nunca lo aconsejó, un pastor que nunca veló por él, un pastor que nunca supo el crecimiento ni quién es esa persona. Hoy esa persona le dice, vengo en representación de mi pastor. Porque simplemente se fueron para allá, porque no se someten y no se sujetan. Y hoy llaman a otro pastor que nunca los cuidó, que nunca los veló, que nunca los oró, que nunca les proveyó, que nunca... Y entonces hoy tenemos la capacidad de llamar pastor a otro que nunca me cuidó, que nunca me crió, que nunca oró por mí, que nunca hizo nada por mí. Entonces, pero ese es el resultado del desorden y la confusión. Y entonces llamamos pastor, sí es pastor porque es pastor. Pero es tu pastor, oró por ti, te crió, te corrigió, te exhortó, te ayudó cuando no tenías, te sustentó, te sostuvo. Entonces hoy hay un desorden porque no somos columnas, porque nos dejamos enredar por todo lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Dónde opera esa plaga de mosca en cristianos? En hogares. Cuando las esposas no reconocen la autoridad que tiene el hombre sobre la iglesia, sea un borracho, sea un drogadicto, es tu esposo, tú te casaste con él, es tu marido, es el papá de tus hijos. Entonces tú tienes que reconocer hoy que necesitas salir de Egipto y salir de Babilonia para que el Espíritu del Señor pueda morar en tu vida, en tu casa y en tu hogar. ¿Sí está viendo por qué hoy no hemos llegado a ser columna? Porque todavía en nuestra vida el mundo opera. Entonces las moscas están en el desorden. En familias, esta plaga también opera cuando en el hogar no se le da el lugar que le corresponde al varón, como esposo, como padre, como autoridad máxima en la casa. También las moscas están allí. Entonces, hay hogares donde las mujeres son las que mandan. Yo no soy machista. Y si una mujer tiene toda la autoridad que tiene un hombre, porque hacen parte y son una sola pareja, son una sola carne. Pero tú como mujer no puedes tomar decisiones, estoy hablando de las cristianas, sin consultar a tu esposo. Sea inconverso, no sea lo que sea. Porque ahí lo que opera es el desorden. Mira, hay un versículo en la Biblia, que cuando uno estudia la palabra, cuando Dios le habla a Moisés, a Noé, que haga el arca, y hace el arca, y se salva a su esposa de Moisés, se salvan los 3 hijos de Moisés, de Noé, Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 mujeres de Noé. Cuando el arca reposa sobre el monte Ararat, búsquelo en la Biblia, usted lo va a encontrar. Que Dios le da una palabra a Noé y le dice, cuando las aguas hayan bajado, saldrás tú, tu esposa y tus hijos. Y la esposa de tus hijos saldrán. O sea que cuando el arca se abriera, como cabeza Noé debía salir delante. La esposa, los hijos y así sucesivamente. Pero cuando la puerta se abrió, dice, y salió la esposa de Noé, Noé y sus hijos. Se invirtieron los roles automáticamente. Lo que Dios había dicho se perdió. Y Noé permitió que su esposa saliera primero. Y usted por eso ve el desorden que hay hoy, donde la autoridad del hombre en la casa no es reconocida. Y donde hay hogares donde reina
el matriarcado. Las mujeres son las que mandan. Ustedes son bellas, son hermosas, Dios las bendiga, pero nunca, nunca le quiten el lugar. Su esposo puede ser un borracho, puede ser un alcohólico, pero tiene la autoridad para corregir a sus hijos, porque es el que provee a pesar de todas las cosas. No puedes permitir el desorden. Esas son plagas que operan en el mundo espiritual sobre la vida de los creyentes. Lo importante de esto es que esas plagas están profetizadas en la Biblia, que regresarían, pero no para el pueblo de Dios, sino para Egipto. He aquí la importancia de salir de Egipto. Estoy hablando esta mañana que el tema ¿cuál es? Cómo llegar a ser columnas de la iglesia. Y para llegar a ser columna de la iglesia, lo primero que debemos hacer es salir de Egipto. Que Babilonia salga de nosotros, que Egipto salga de nosotros y que Cristo pueda morar y que Cristo pueda vivir y que Cristo pueda reinar en nuestras vidas. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y por lo tanto está lanzando un ataque fuerte, y el enemigo ha pedido autorización de Dios para zarandear a la iglesia. Pastor, ¿dónde está eso? Eso está en Lucas 22:31, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo te digo que tienes que estar firme, porque le digo, tú ves, y cuando venga confirma a tus hermanos. Entonces hoy la iglesia va a ser zarandeada, y las plagas que van a venir al mundo, en el mundo espiritual, la iglesia tiene que salir de la confusión. Piojos que operan sobre las vidas de cristianos que todavía viven en confusión. Las moscas operan donde hay desorden y donde hay basura. ¿De qué estamos llenos nosotros? Que hoy nos vamos. Y muchas veces pensamos que mi necesidad y mis deseos están por encima de la palabra de Dios. Una persona llamaba a mi esposa y le pedía una consejería donde esa persona le decía a mi esposa que tenía una relación con un hombre casado, pero que ella tenía un deseo de tener un hogar y que ella tenía el deseo de tener un hijo. Que Dios sabe cuál es su deseo, de tener un hogar y tener un hijo. Entonces mi esposa le dijo: primero que todo, es pecado, porque eso se llama, tú que no eres casada, estás en fornicación. Y ese señor que es casado está en adulterio. Cristiana, bautizada, llena de la palabra del Señor, operando la confusión, los piojos. Y ella decía: pero pastora, me siento juzgada por usted. Y la pastora le dijo: yo no te puedo decir algo que no es bíblico. Yo no te puedo decir te felicito porque tienes el marido de una mujer, el marido ajeno. Y yo no voy a orar para honrar lo que tú estás haciendo, porque delante de los ojos de Dios no es correcto. No es correcto. Como no es correcto, yo no puedo decirte: ven, quiero orar por ti. Voy a orar por ti para que Dios te saque de ese error en que estás. Dios te puede dar un hogar. Dios te puede dar un esposo. Dios te puede dar unos hijos. Órale al Señor que Dios te dé un hombre que no tenga compromiso, que no tenga mujer, que no tenga hijos. Y mi esposa perdió la amistad de esta persona porque le habló la palabra. Porque esa persona que tiene a Dios está en confusión, porque piensa que su deseo emocional de tener un hogar y de tener un hijo está por encima de la palabra. Y no puede estar por encima de la palabra. Entonces eso me explica a mí la confusión que hay en esa vida, de que todavía así opera el mundo. Yo quiero ser feliz, pero me gusta ese que es casado. De mala, yo me lo enamoro y me lo traigo para acá. Así opera el mundo. La iglesia no opera así. La iglesia opera en santidad. Una vez me tocó predicar en una ciudad y estaba ministrando la palabra. Yo fui a predicar la palabra, enseñé la palabra, y cuando terminé, esa mujer duró llorando toda la prédica. Yo enseñé sobre la vara de Aarón reverdeció. Cómo la vara de Aarón reverdeció. Cómo que en medio de tu dolor y en medio de tu soledad Dios puede hacer reverdecer. Y para no alargar el tema, cuando terminó la palabra, ella se acercó llorando y me puso la mano en el hombro y dijo: pastor, ¿puedo orar por mí? Yo le dije: claro que sí. ¿Le puedo contar lo que estoy viviendo? Sí, claro que sí. Yo, pastor, soy casado y yo te felicito, pero tengo una relación con una persona que no es mi esposo. Mi esposo no trabaja, en mi casa hay una necesidad, no hay economía, mi esposo no trabaja, mis hijos no tienen nada, pero este hombre me provee todo lo que yo necesito. Yo necesito que usted me ore para que me diga qué tengo que hacer. ¿Será que dejo a mi esposo y me quedo con este hombre? Yo le dije: no, que no necesito orar por ti, ni necesito el Espíritu Santo para decirte.
que no es correcto. Tú no tienes por qué dejar a tu esposo. Esa fue la persona que tú escogiste. Está pasando un momento difícil. Bueno, pásenlo juntos. Pero ¿cómo hago si esta es la persona que me provee todo lo que yo necesito? Yo le dije, estás equivocada, porque el que provee se llama Dios. Como mujer de Dios, tírate de rodillas, órale a Dios, y Dios abrirá una puerta para tu esposo. Dios abrirá una puerta para ti, para que no tengas que estar como cristiana vendiendo tu cuerpo por un plato de comida y trayendo la provisión a tus hijos. Porque cualquiera puede decir, pero es bueno porque la pobre está teniendo unas relaciones, pero está proveyendo para su esposo. Pero bíblicamente no es correcto. Piojos, desorden, piojos, moscas, confusión, enredo en las mentes todavía de personas que tienen la palabra y tienen al Señor. Y yo le di el consejo. Me dijo, pastor, pero no puedo dejar a esa persona. Y bueno, mira, tú me pediste el consejo, yo te lo di. Oro por ti, Señor, en el nombre de Jesús, pongo esta vida. Dale la mejor decisión, tu Espíritu Santo sobre ella, que tome la decisión correcta. En el nombre de Jesús, amén. Y me fui. 3, 4 años después me encontré con esa persona. Me dije, ¿cuál está? ¿Estás en el Señor? Y me dijo, sí, todavía me congrego. Y yo, gloria a Dios, qué bueno. Y me dijo, ¿cómo siguió tu problema? Dejé a mi esposo. Yo hoy vivo con la persona que no es mi esposo. ¿Y estás en el Señor? Sí, estoy en el Señor. Y yo, bueno, mija, que el Señor te ayude. Yo no tengo por qué opinar nada acá. Esa es tu decisión. Desorden, confusión. ¿Por qué? No somos columna hoy de la iglesia del Señor. No somos luz, porque todavía en nuestra vida opera el desorden. En nuestra vida opera la confusión. Todavía no tenemos el conocimiento pleno de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Para que hoy le podamos decir al Señor, ayúdanos. Y es esa parte de la iglesia que está siendo zarandeada. Es esa parte de la iglesia que está siendo. Usted dirá, pastor, ¿usted está hablando mal de la iglesia? No, yo no estoy hablando mal de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, de esa parte de la iglesia que vive en desorden y que vive en confusión y que no son luz. Porque para ser columna de la iglesia necesitamos ser luz. ¿Te estoy hablando de perfección? No. Yo cometo errores. Yo me equivoco. Pero digo, Señor, ayúdame a superar esto. Ayúdame a avanzar. Porque yo no puedo juzgar a otra persona, porque yo soy humano y todos nos equivocamos. Pero sí sé que la palabra dice que nosotros somos luz. Y si somos luz, no debemos operar bajo las normas que opera el mundo. Termino esta mañana diciendo, apenas estoy comenzando esta serie y la seguimos cada domingo y vamos aprendiendo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y por lo tanto, él lanza un ataque más fuerte contra la iglesia de Jesucristo. Y esa parte de la iglesia que vive en confusión, que vive en desorden, que su mente está llena de rencor, de resentimiento, que porque mi esposa me dejó, que porque mi hijo me dejó, que porque me traicionaron. Yo le estoy hablando con una vivencia en este momento. Y le digo al Señor que me ayude y que guarde mi corazón. Porque lo que estamos viviendo en este momento es duro. Pero Dios es fiel. Que estamos bendiciendo, orando. Que Dios nos dé la mejor decisión para poder seguir adelante. Mira lo que dice el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zaranda el trigo en la criba, y no cae un granito a la tierra, pero solo van a ser sacudidos los que son trigo, como le sucedió a Pedro. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Es el tiempo donde Satanás está soltando todo y va a atacar fuertemente a la iglesia. A Pedro, Satanás le dijo a Jesús, préstame a Pedro que lo voy a zarandear. Y Jesús le dijo, ahí está. Y cuando Pedro vino, Jesús le dijo, ahí llegó Satanás y me dijo que te iba a zarandear. Zarandear es prueba, tribulación, golpe. Entonces ahí tu vida va a ser probada. ¿Cuán columna eres de Dios si soportas o dejas zarandear tu vida y entra la confusión y entra el desorden y terminas no siendo esa columna? Porque todos los grandes hombres de Dios y todas las mujeres de Dios van a ser probados y van a ser pasados por la zaranda y por la criba. Van a ser sacudidos, pero serán sacudidos los que son trigo, para que la pelusa salga y el trigo quede solamente el trigo. Así que vamos a ser sacudidos. Y Dios nos dice en esta mañana, estad firmes. Otra pregunta que surge esta mañana, ¿cuántos años hemos caminado en el Evangelio con cosas del mundo,
y tal vez ni nos hemos dado cuenta que participamos de esas cosas. La pregunta es, ¿cuántos años caminamos en el evangelio con cosas del mundo y tal vez sin habernos dado cuenta? Entonces necesitamos que Dios hoy traiga revelación a nuestra vida y nos muestre qué hay en el mundo, qué hay en nosotros del mundo, que nosotros vivimos con esas cosas y no nos hemos dado cuenta. Sin embargo, una vez más, la voz del Señor dice, haz un alto, sal de ahí, pueblo mío, para que estas plagas no te toquen. ¿Cuánta gente está sufriendo ataques en su vida que no deben estar sufriendo? Por ejemplo, el ejemplo de esta mujer. Como su esposa, de ese esposo se entere que ella tiene relación con su esposo, ella va a tener que vivir situaciones que no debe estar viviendo. Porque lo primero que esta mujer inconversa le va a decir, tú no eres una mujer cristiana. Si eres una mujer cristiana, ¿por qué tienes a mi esposo? Si mi esposo me pertenece a mí. Como una mujer cristiana, vas a vivir la ofensa, vas a vivir el señalamiento, vas a vivir lo que no debes estar viviendo por haber desorden y por haber confusión, por no haber logrado ser esa columna que Dios quiere que sea. Entonces, hay personas que hoy están viviendo cosas en sus vidas que no deberían estar viviendo porque tienen cosas en sus vidas que son de Egipto, que son de Babilonia, pero que quizás no se han dado cuenta. Pero Dios dice hoy, sal de ahí y no participes de sus pecados para que esas plagas no toquen tu casa. Mire qué palabra tan hermosa. ¿A quién se está juzgando en esta mañana? A nadie. La palabra tú la recibes, la digieres por el Espíritu Santo y tú sabrás a través del Espíritu Santo si es correcto. Si como cristiano debes tomar y congregarte. Si como cristiano debes prestar y no pagar. Si como cristiano debes estar metido en situaciones que no debes meter. Entonces, si estás en situaciones que no debes estar, entonces Dios te dice hoy, tengo poder para darte una esposa. Tengo poder para darte un esposo. Tengo poder para sanar tu corazón. Tengo poder para darte la economía que sea. Tengo poder. Tú no tienes por qué estar con 20 y con 40 tarjetas de pagadiario. Confía en Dios. Dios abrirá una puerta y pagará todo. ¿Por qué? Porque hay desorden, porque hay confusión, porque la plaga de piojos y de moscas opera en no toda la iglesia, en una parte de la iglesia. Y esa parte de la iglesia está viviendo situaciones que no debería estar viviendo, porque no hay una decisión firme en su corazón de seguir a Cristo. Y todavía el mundo lo jala, el mundo lo atrae, porque Egipto y Babilonia todavía están dentro de ellos. Entonces, esta mañana el tema ¿cuál es? ¿Cómo podemos llegar a ser columnas de la iglesia de este tiempo? Vaciando nuestras vidas de Egipto, vaciando nuestras vidas de Babilonia, vaciando nuestras vidas. Vaciando nuestras vidas de todo lo que no le agrada al Señor. Aquí estamos en la primera parte de esta serie. Pero esto le pasa por no despojarse de todas las cosas del mundo. ¿Cuántos creyentes están viviendo ataques en su vida que no deberían estar viviendo? Que no deberían estar viviendo. ¿Por qué lo están viviendo? Porque no se han despojado de todas las cosas del mundo. El Señor nos dice esta mañana, como en la primera parte, hagamos un alto y preguntémonos lo siguiente, y aquí concluyo. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Otra pregunta. ¿Has visto tu vida espiritual crecer o seguir encorvada? Otra pregunta. ¿Has visto tu vida espiritual crecer o sigue encorvada? Viviendo solo las cosas del mundo. Otra pregunta. ¿Has logrado verte más alto o sigues sin poder enderezarte? Cada uno sabe su condición esta mañana. Y no es necesario que otro llegue y te lo pregunte. Lo importante es que te has detenido en esta mañana a través de esta palabra un momento a reflexionar sobre lo que estás viviendo. ¿Soy en este momento columna de la iglesia? ¿Soy en este momento esa parte que le puede dar luz, que le puede dar respiro a otra persona? El Espíritu Santo está sobre tu vida. Pregúntale al Señor en esta mañana. Levanta tus ojos, cierra tus ojos y levanta tus manos un momento y deja que el Espíritu del Señor venga sobre tu vida. Ahí está el Señor en esta mañana, recíbelo.
Recibe al Señor en esta mañana y pide al Espíritu del Señor que te examine en esta mañana. Nadie te está juzgando. Solo tú vas a colocar tu vida al láser, al GPS, a la luz del Espíritu Santo. Y si las cosas no están, solo dile: Señor, hoy reconozco, pido perdón y me enderezo. Yo no estoy siendo mejor que tú, porque esta situación que estoy viviendo ha probado mi corazón. Y créalo que hay momentos donde me he enojado y ha sacado mi rabia en lo más alto de mi corazón. Y he tenido que ir a orar y decir al Señor: no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Porque son personas que le di la mano, son personas que le extendí mi mano, que le di mi amistad. Y hoy estoy recibiendo algo que nunca pensé recibir. Pero no debo actuar de la misma manera, porque no debo permitir que las plagas de piojos y de moscas me confundan, traigan desorden a mi vida. Y me ha tenido que encerrar en mi cuarto a llorar, a gritarle a Dios, a que tome mis labios, a que tome mi boca y la cierre, para no ir a la casa de nadie, a dañar a nadie, para hacer esa columna para otros. No soy perfecto y me pude haber equivocado en esta situación, porque lo reconozco, que me pude haber equivocado, dándole responsabilidad a personas que no tenían madurez espiritual. Sí me equivoqué de ungir y consagrar a otras personas como lo que no son. Sí me pude haber equivocado y lo reconozco, pero hoy yo no le puedo permitir a mi corazón que se llene de mosca, de confusión, porque yo tengo que ser esa columna que ese barrio necesita. Y no que el barrio esté diciendo: la iglesia vive en discordia, los pastores están de pelea. Yo debo ser luz para esa gente que necesita a Cristo y no ser el medio por el cual esas personas se aparten de Cristo. Por eso he tenido que ir de rodillas y decirle: Dios, ayúdame, dame fuerza, cierra mi boca. Porque lo que he logrado en este barrio, lo que he crecido, no lo puedo tirar por la tristeza o por el enojo o por lo que puede embargar mi vida. Y yo no puedo permitir operar de la manera que opera el mundo, de arreglar las cosas a los golpes, de arreglar las cosas a los gritos, de arreglar las cosas dañando la imagen de las personas. Yo no puedo arreglar las cosas así. Entonces tengo que sanar mi corazón, porque soy columna de la iglesia. Porque como yo actúe, muchos actuarán. Como yo actúe, muchos no buscarán a Cristo. Por eso hoy yo renuncio a todo espíritu de plaga de Egipto, de mosca, de piojos. Mi mente clara en el Señor. Quitar el desorden. Agarrarme del Señor. Y amar por encima del daño que te estén haciendo. Amar, orar y bendecir. Porque les vaya bien, porque Dios los bendiga, porque Dios los guarde, porque Dios haga lo que tenga que hacer, porque a la última hora el trigo y la cizaña serán probados y quedará el trigo, la cizaña volará al aire. Porque Dios dice que probará al siervo fiel y al siervo malo. El Señor es el que hace eso. Así que hoy el Señor nos dice: cada uno de nosotros conoce su condición. Y no es necesario que llegue nadie y te lo pregunte. ¿Por qué, pastor? Porque cuando alguien llega, tú hablas de lo que está dentro de tu corazón, de tu ira, de tu enojo, de tu rabia. Y las personas se darán cuenta en qué condición estás. Pero cuando tú bendices, cuando tú hablas bien, cuando tú declaras bendición sobre las vidas, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Que no duele, sí duele, porque somos humanos. Y el que no diga que no, pero hoy llego delante de Dios. Dile: Señor, hoy examíname, Dios. Examíname, oh Dios. Padre, hoy ven sobre nuestras vidas esta mañana. Lo importante es que esta mañana te has detenido por un momento para reflexionar. Y si tú hoy reflexionas y analizas cuántos años tengo en el Evangelio,
¿Has visto tu vida espiritual crecer? ¿Estás encorvado esta mañana? ¿Has logrado verte crecer o sientes que hay algo que no te deja crecer? Por lo menos tú haces un alto esta mañana. En el pueblo del Señor, en medio de tu oración, podemos resaltar tres cosas. El Espíritu Santo está sobre tu vida y recibe. Que hay cristianos vencedores, hay cristianos perdedores y hay cristianos conformistas o mediocres. Un creyente perdedor es aquel que cuando vienen las pruebas prefiere hacerse para atrás y regresarse a lo que antes vivía. ¿Te consideras esta mañana un perdedor? Porque han venido las pruebas y en vez de avanzar, te has vuelto atrás. ¿Eres un creyente conformista o mediocre? Que es aquel que no importa el tiempo o los años que está viviendo en el Evangelio, sigue en la misma posición. Y es solo una hierba silvestre que solo está allí comiendo de la savia, pero no da fruto. Entonces, ¿hoy te sientes en la posición de un creyente perdedor o estás en la posición de un creyente mediocre? El perdedor es aquel que ve la prueba y se aparta. El mediocre es aquel que parece una hierba silvestre, que solo está en la tierra de decoración, absorbe la savia de la tierra, pero no produce fruto, porque todo el tiempo que ha vivido en la iglesia es la misma persona. O eres un cristiano vencedor, que aquellos que ante cualquier situación tienen confianza en que Dios lo escogió y que decide enfrentar su realidad. Puede que tu realidad hoy es que estás caído, es que estás desanimado, es que vino la confusión, es que vino el desorden. Pero tú entiendes que a pesar de todo eso, yo soy de Dios y Dios me escogió y tengo un propósito. Créalo que cuando esto comenzó a suceder, yo le dije a mi esposa, no voy más, entrego la obra, entrego los cargos, no quiero seguir más. Es más, vamos a sacar la iglesia de ese sector. No quiero vivir más, no quiero estar más en ese pedazo, no quiero. Me sentía derrotado, me sentía triste, me sentía traicionado, me sentía que todas esas personas que un día sembré tanto en ellos, hoy me abandonaban por una mentira. Y yo le dije a mi esposa, no voy más. No me coloqué en la posición, me estaba colocando en la posición de un perdedor. Y dije, me voy a la iglesia donde yo congregaba antes y recibo la palabra del Señor porque no me voy a perder por no ser pastor. Yo soy salvo porque Cristo está en mi corazón. Y si no tengo la obra del Señor, yo no voy a perder por eso. Porque yo no soy salvo por ser pastor, soy salvo porque Cristo está en mi corazón. Y dije a mi esposa, no voy más. Y hablé con el liderazgo que quedó y le dije, vamos a sacar la iglesia de acá. No quiero estar más acá. Y ellos me decían, pastor, no es el tiempo, pastor. Yo no quiero estar más acá, me siento mal. Y entré en la posición de un cristiano perdedor, que vi el problema y me eché hacia atrás. Y un día orando, le dije al Señor, háblame. Háblame, ¿qué hago? Y no habían pasado 1 o 2 horas de que había terminado de orar cuando entró una llamada. Me dijo, pastor, no sé qué esté pasando en su vida. Una mujer que tenía años que no hablaba con ella. Me dijo, pastor, no sé qué estés pasando. Pero el Señor me dice que Él te escogió y te entregó ese territorio. Que no es el tiempo de salir huyendo. Yo le decía, no quiero estar más ahí. O sea, yo entré en la obstinación, no quiero.
Cualquier día una amiga, pastor, amiga mía, me llamó y me regaló un versículo. Me dijo, pastor, 2 o 3 que queden, no se vayan. Porque el Señor le dice que exhibirá tu justicia como al mediodía. Todo el mundo verá lo que Dios va a hacer. Y ese día lloré y cambié de un cristiano perdedor y mediocre y me puse como un cristiano vencedor. Que reconozco que Dios me llamó, que yo no escogí ser pastor, pero Él me escogió. Y si Él me escogió, yo le quiero creer a Dios que puedo llegar a ser esa columna que Dios quiere que sea para la iglesia. Y le pedí perdón al Señor. Y le dije al Señor y a mi esposa, si es de Dios, todo lo que Dios nos ha venido hablando, como Gedeón, quiero que otra vez el Señor me hable o nos hable. Y nos metimos a orar y a buscar al Señor. Hoy te digo, tú puedes ser esa columna que Dios quiere. Si tú entiendes que el llamado que te hizo Dios, si tú entiendes que el llamado te lo hizo Dios, no desistas, no mengues, no retrocedas. Tú puedes llegar a ser esa columna. Y si hoy te encuentras caído, Dios te puede levantar. No retrocedas. Saca la confusión, saca el desorden de tu vida, saca lo que no es de Dios, pero párate en la brecha. Y vino palabra de Dios. Y vino palabra de Dios a mi vida. Y vino palabra de Dios a mi vida. Y vino palabra del Señor a mi vida. Orando. Y buscando el rostro del Señor. Y el Señor, gracias. Porque me has hablado y me has confirmado. Y esa mañana se levanta mi esposa. Que duró todo el domingo llorando. En la presencia del Señor. Háblame. Me siento fracasada. Me siento derrotada. Háblame, Señor. No quiero estar. Y el Señor la levantó una madrugada y le dio un texto bíblico. Y el texto bíblico le dijo: no saldrás huyendo deprisa. Y el texto dice: recogerás de los frutos que quedaron en el suelo. Y ella se levantó y me dijo: papi, el Señor me habló que no es tiempo de salir huyendo y que recogeremos fruto del suelo, o sea, de lo que ha quedado, que de todo lo que han dañado quedará un pequeño, y ahí comenzará de nuevo a surgir nuestro ministerio de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Así que te digo hoy, podemos llegar a ser esa columna de Dios en esta tierra para alumbrar a las demás personas. Dile: Señor, ayúdame a salir de la postración en que me encuentro. Ayúdame a salir de la confusión, del desorden. Y dígale usted que está ahí: hoy reconozco el llamado que tú me has hecho, Señor. Y sigo caminando hacia adelante en el llamado que tú me has dado. Padre, bendice a cada uno de los que están ahí recibiendo esta palabra, los que estén viviendo momentos de dolor, los que estén viviendo momentos de abandono, Señor. Examínanos, como dice esta adoración, límpianos y saca de nosotros lo que no te agrada. Si hemos de reconocer que nos equivocamos en una parte, lo reconoceremos como humanos que somos, Dios. Pero eso no invalida mi llamado. Eso no invalida el llamado que Dios me hizo. Porque Pedro arrancó oreja. Pedro traicionó al Señor. Pero Pedro, su llamado no fue invalidado. David se acostó con Betsabé. Hizo cosas incorrectas, pero no invalidó su llamado cuando reconoció que se había equivocado. Ni he fornicado, ni he adulterado, ni he hecho nada más. Solo he hecho mi función pastoral. Corregir un error. Así que hoy, Señor, recibimos el llamado que nos has hecho. Y avanzamos en el llamado que nos has hecho. Declarando sobre este pueblo que sí puede levantarse del error y de la postración en que se encuentra. Que reconozcan que Dios los llamó y que en su humanidad se equivocaron, pero que ellos pueden llegar a ser esas columnas de la iglesia que necesita este mundo para avanzar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Próximo domingo seguimos compartiendo. Se llama
puedes llegar a ser una columna en la obra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide tu pastor y amigo José Yepes. Que la paz y la misericordia del Señor sea sobre tu vida y sobre tu casa. Acuérdate, si quieres bendecir esta obra, si quieres bendecir la obra del Señor, ponte en contacto y te daremos la forma como puedes bendecir la obra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el día de mañana en la noche en el devocional. Esta noche no hay devocional. Nos vemos mañana lunes en la noche en el devocional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un saludo para todos. Bendiciones, familia y Ceci.